Hola Iglesia y comunidad del Ministerio Verdad y Vida Sede Centro. Hoy llega el pastor Carlos Álvarez Victoria en esta segunda escuela dominical con un mensaje llamado Ignorar lo definitivo de Dios será fatal, basados en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. ¿Qué tal si preparas un lugar amplio, tranquilo, para que recibas este mensaje y toma apunte de lo más importante? Oremos para que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das un domingo más de recibir tu palabra. Que sea ella misma instruyendo, redarguyendo a nuestras vidas para que siempre logren ese cambio de darte la gloria y la alabanza a ti. Damos gracias por todo lo que sucederá en este día, en este lugar y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Amén, amados. Gloria al nombre del Señor. Bueno, bendigo al Señor por esto que hemos logrado, que encontramos en Cristo Jesús. Maravilloso es el Señor. Bendito por los siglos. Bueno, mis amados, hoy tengo como mensaje, como título de mi mensaje, como título de la predicación, ignorar lo definitivo de Dios puede ser fatal. Otra vez, ignorar lo definitivo de Dios será fatal. ¿Entendido? La palabra de Dios nos está repitiendo mucho que no ignoremos, que tengamos siempre presente. Amén. Que siempre tengamos presente, que no podemos ignorar. Y yo he tomado 5 de estas exhortaciones, 5 de estas inquietudes que el apóstol nos pone para que las tengamos en cuenta hoy. Amén, amados. Este año, especialmente, bueno, en todo el ministerio Verdad y Vida, he sentido de Dios, yo he sentido de Dios declararlo como año de crecimiento. Amén. Les dije el domingo pasado que ya llegó el tiempo de salir de la comodidad en que estamos, de salir de este confort, de ya empezar a levantar la cabeza y darnos cuenta que acá están los familiares perdiéndose, los hijos rumbo al infierno, la pareja, los padres, los hermanos, los tíos, los primos, todos, y que todos ellos están bajo promesa de salvación. ¿Cuántos lo creen? Todos ellos están bajo promesa de salvación. Aparte de eso, hay una humanidad perdida que va con la mente entenebrecida, van caminando en las tinieblas, dice la Biblia, y no saben en qué tropiezan porque las tinieblas les han cegado los ojos, dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice que tú eres la luz del mundo. ¿Para qué crees que eres la luz del mundo? Para iluminar el camino de todos esos que están entenebrecidos, ¿verdad? Y que tú eres la sal de la tierra. ¿Para qué? Para darle sabor, para darle sazón y sabor a la vida desgraciada de tanta gente, a la vida de amargura, de sufrimiento de tanta gente. ¿Entendido? Amén, amados. Miren, hermanos, yo me gozo cuando se convierte alguien, ¿ya? Por ejemplo, una mujer, porque regularmente las mujeres son las primeras que se convierten. Yo les he explicado que las mujeres son muy sensibles porque todo lo manejan con el corazón, todo es su parte emocional y sentimental, es mucho más desarrollada que la de los hombres. Los hombres somos muy de la razón, muy de aquí, de la fuerza, de la lógica, de la convicción, de todo esto. Pero la mujer es de aquí, de allá, y ella se convierte, ella recepciona más rápido la voz de Dios, se acerca más rápido a Dios, amén. Y ella tiene un esposo borracho, maltratante, mujeriego y todo, y viven una vida de desgracia y el hogar es descompuesto, el hogar está arruinado, los hijos no quieren estar en la casa, en fin, la cosa es terrible, terrible. Pero se convierte ella y comienza a llorar, comienza a asumir el reto por su esposo. Comienza a asumir el reto en lloro, en lamento, en súplica, sufriendo dolores de parto. Les dije en estos días, ¿verdad? El domingo pasado, que empezamos a sufrir dolores de parto por nuestros familiares y por todo el que queremos salvar para el Señor, amén. Hasta que los damos a luz en el poder de Jesucristo. Hasta que ella logra convencer a su esposo, lo trae a la iglesia, el esposo se convierte y ella logra restaurar su hogar con solo ganar a su esposo para Cristo, que era el foco del problema. ¿De acuerdo?
¿Qué vino a hacer ella? Las dos metáforas se cumplieron en ella. Fue luz para iluminar el camino de su esposo y fue sal para darle sabor a su nuevo hogar en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bueno, eso es lo que busco hacer. Empezamos con mi esposa y unos líderes de la iglesia de Bello, un trabajo muy arduo, muy bonito, y nos está dando un resultado maravilloso en lo que va corrido del año. Vengo de Bello, de predicar, vengo feliz por todo lo que Dios está haciendo. Todo está conectado, todos estamos como tan involucrados y enfocados en este plan del crecimiento de la iglesia. Y lo mismo estamos haciendo en Itagüí, y voy a hablar con el pastor Javier y todo para ver cómo aquí también implementamos todo lo que estamos haciendo para buscar el crecimiento, porque hasta aquí solamente les estoy diciendo: usted es responsable de la salvación de toda tu familia. Están programados, están en el plan, están, hermanos amados, programados para la salvación. El Señor Jesucristo, te lo repito, el apóstol Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Escrito está, es palabra de Dios. Amén. Serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa, toda tu familia está programada para la salvación. Es responsabilidad tuya llevarlos al cielo o dejarlos perder en el infierno. ¿De acuerdo? Bueno, también es responsabilidad tuya ganar los vecinos, amigos, familiares y a todos los que Dios te ponga en el camino. ¿De acuerdo, amados? Bien, entonces ahí estamos con esto. Casi siempre antes de predicar hago este tipo de comentarios y me llevo un poco de tiempo. Bien, pero vamos a la palabra. Entonces el título de hoy es: ignorar lo definitivo de Dios será fatal. Abran la Biblia en la primera carta a los Corintios, mientras que a ver si la hermanita Diana me coloca aquí la cita para que ustedes la lean también. Capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Amén. Van a notar que les voy a hablar de unas cinco referencias bíblicas que tienen el mismo encabezamiento para mostrarles el énfasis. Amén. Para mostrarles el énfasis que el apóstol nos da aquí. Bien, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Ese es el encabezamiento. Amén. Otra vez: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, ojo a esto, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, vuelve y repite el apóstol, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿De acuerdo, amados? Bueno, mis amados, entonces mi título hoy es: ignorar lo
Ignorar lo definitivo de Dios será fatal. Ok. Un dicho ancestral y muy popular en todos los tiempos. Dice, nadie experimenta por cabeza ajena. ¿Ya? Si ustedes le toman la fotico a la introducción, ahí va a haber un error porque yo formulé mal el dicho. Ahí está escrito, nadie experimenta por cabeza propia, pero es por cabeza ajena. Es decir, nadie trata de aprender lo que le pasó a él, lo que le pasó a él, a ella, no que uno tiene que meter la cabeza para poder experimentar, y terminamos cayendo en el mismo hueco, ¿cierto? Terminamos cayendo en el mismo hueco y terminamos fracasando igual a los que están siguiéndonos, a los que estamos siguiendo, es decir, a nuestros antepasados, y no aprendemos de los errores que ellos cometieron, de las consecuencias que vivieron, no aprendemos de las lecciones que los fracasos de ellos dejan, que se pueden capitalizar, amén. Entonces nunca aprendemos. Entonces aquí el apóstol nos está diciendo, tengan cuidado con esto. Esto les aconteció a ellos. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? De Israel, amén, de Israel. Y está diciendo, mire, a Israel le ocurrió endurecimiento de corazón. A Israel le ocasionó tinieblas. Teniendo ojos no veían, teniendo corazón no oían. Teniendo ojos no veían, teniendo oídos no escuchaban, y teniendo corazón no se arrepentían, no vinieron a Dios. Entonces no puede pasarles a ustedes igual. Todo esto que les pasó y todas esas situaciones que vivieron están escritas para nuestra amonestación, para enseñarnos a nosotros. Pero desgraciadamente, repito, nadie experimenta por cabeza ajena. Tenemos de todas maneras que meternos en el mismo hueco, tenemos que tirarnos al mismo charco, y ahí es donde está el fracaso. Bueno, la Biblia dice que Israel vivió una etapa de endurecimiento donde la idolatría, el pecado, la inmundicia y tantas cosas llevaron al colmo a Dios, ¿ya? Hasta el caso de Dios rechazarlos. La Biblia habla de algo que yo les enseñé hace un tiempo cuando les hablé de tres aspectos de la voluntad de Dios para el ser humano. La primera es la voluntad general, que Dios quiere que todo el mundo sean salvos, que todo el mundo viva en obediencia, que todo el mundo viva en santidad. Esa es la voluntad general. La segunda voluntad es la voluntad perfecta, la voluntad individual, lo que Dios quiere para cada persona en particular. ¿Entiende? Lo que Dios quiere para el uno no es lo mismo para el otro, sino Dios tiene un plan con cada persona en particular. Y la tercera, que es a la que quiero hacer referencia en este momento, es la voluntad permisiva, es decir, la voluntad donde Dios permite, donde Dios dice, hagan lo que quieran, destruyanse, hagan lo que quieran y esperen el golpe, ¿ya? Como yo ese día les dije un dicho que tenía mi hermano, el mayor, que nos crió, y él nos castigaba, él cogía la regla y nos pegaba un fuete, lo que fuera, y nos castigaba a los más pequeños. Y él, cuando la cometíamos una y otra, decía, te estoy mirando, el golpe avisa, me decía, el golpe avisa, así me decía, ¿ya? Te estoy mirando, el golpe avisa, me decía. Entonces así el apóstol está diciendo que ellos estuvieron luchando hasta que Dios los abandonó. Dios dijo no más, y Dios los entregó a una mente reprobada, dice el apóstol Pablo, amén, para que hicieran y para que cometieran con avidez toda clase de pecados, toda clase de inmundicia, y Dios los olvidó. Entonces Dios los desechó y se volteó a nosotros los gentiles, amén. La Biblia define dos pueblos: el pueblo judío, el pueblo israelita, el pueblo de Israel, y el pueblo de las demás naciones que no tenían nada que ver con Israel, que no tenían sangre ni parentesco con Israel. A estos pueblos de todas las demás naciones se les conoce con el nombre de gentiles, amén. Según el griego, la palabra gentil traduce etno, es decir, de lo que se habla de grupos étnicos, amén, etno, que quiere decir pueblo, bueno, ya, de acuerdo, pueblos, más que todo pueblos. Entonces por eso les llama gentil, pueblos que no pertenecían al pueblo de Israel.
Estos pueblos adoraban muchos dioses, eran idólatras, eran pecaminosos, pero de una manera exagerada. Cometían orgías adorando a sus dioses, crímenes, violencia, robos, miles de cosas. Los gentiles eran cosas terribles. Y los judíos se creían la ñaña de Dios. Los judíos, los del pueblo de Israel, se creían que era la nación exclusiva de Dios y menospreciaban a los gentiles. Nunca Israel pudo entender que el plan de Dios y el propósito de Dios al crearlos a ellos como nación santa, como pueblo y real sacerdocio, era para que ellos conquistaran a las demás naciones y les enseñaran al único Dios verdadero. Dios creó a Israel, Dios formó la nación de Israel y se les reveló a ellos como el único Dios verdadero, ¿entendido? Como el único Dios verdadero. Entonces Dios quería, y ellos experimentaron. Por eso Dios, cuando los saca del Sinaí, cuando los saca de Egipto, los lleva al Sinaí, y en el Sinaí Dios se les manifiesta. Ya el apóstol Pablo hace referencia a esa vivencia, a esa experiencia que ellos vivieron en el Sinaí, donde Dios hablaba, y cuando la voz de Dios salía del cielo, las rocas se despeñaban, el monte humeaba y temblaba, y era terrible, hasta que el pueblo dijo: que no hable Dios con nosotros, que no hable con nosotros para que no muramos. Habla tú con Dios, y luego tú, le dijeron a Moisés, luego tú nos hablas. Terrible. Entonces Dios se les reveló, ¿entendido? Dios se les mostró abriéndoles el mar rojo. Dios se les mostró haciendo una cantidad de cosas, como haciendo descender el maná. Pero lo más lindo es que Dios les colocó una roca que los seguía, amén. Y que en todo momento que no había agua y que tenían sed, el agua brotaba de la peña, de la roca. Y dice aquí el apóstol que esa roca era ¿quién? Era representación de Cristo. Es Cristo la roca. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito el Señor para siempre. Bueno, de esta manera Israel se creía pues la ñaña de Dios y que todos los demás ya estaban condenados. Ellos nunca imaginaban de que algún gentil se podía convertir, o de que alguna ramera, mujer prostituta, pudiera convertirse, o de que los publicanos que cobraban los impuestos se pudieran convertir. Entonces ellos creían que era solamente ellos. Entonces fracasaron, se llenaron de orgullo, de soberbia, y finalmente terminaron haciendo igual o peor que los gentiles. Entonces Dios los desecha y trae todas las promesas de Dios que tenía Abraham, todos los recursos que Dios le había dado a Abraham, se los entrega a los gentiles y nos comisiona a nosotros los gentiles. Nos comisiona la salvación de toda la humanidad, de todo el mundo. Dicen amén. Dicen amén. Bueno, ahora que les he mostrado esta transición, donde Dios desecha a Israel y se voltea hacia nosotros y levanta de entre los gentiles, delante de todas las naciones, levanta un pueblo que es la iglesia. Y ese pueblo comenzó a regarse por todo el mundo y la palabra de Dios comenzó a llegar. Dios eligió al mejor de los judíos, al judío más fanático, al judío más entregado, más ¿qué dijera yo? Más férreo. Lo declaró Dios, el judío más, ya. Lo estableció Dios para que trajera el evangelio a los gentiles, ¿ya? Y para Pablo el apóstol no fue nada fácil, él fue el elegido y se vino por toda la costa del mar Mediterráneo predicando de ciudad en ciudad, fundando iglesias en todas las ciudades, hasta que llegó a Italia, llegó a Roma, bajó hasta España, subió hasta España, y hasta ahí se conoce la historia de Pablo. Pero también dice la Biblia que el evangelio en Europa comenzó a regarse hasta que fue descubierto este continente hace más de 500 años y vinieron de allá y nos colonizaron. Pero resulta que muchas de esas naciones que vinieron a colonizar, a apoderarse de esta tierra, de este continente, ya tenían el evangelio. Los portugueses llegaron y cubrieron toda la zona de Brasil, que es la mitad de Sudamérica. Los ingleses vinieron y se apoderaron de todo Norteamérica, de todo el norte, y ahí fundaron a Estados Unidos y Canadá. Y luego los españoles, a nosotros nos tocó lo peorcito. Los españoles nos agarraron aquí a todo el resto de Sudamérica y de Latinoamérica y nos enseñaron el idioma, el español, y la Santa Madre Iglesia y la Santa Religión Católica. ¿Entendido?
Bien, entonces, así llegó el evangelio a nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Y miren, hermanos, y miren, en este momento este grupo precioso, y ya pasó la primera escuela dominical, termina esta, viene la tercera, y así en toda parte de esta ciudad hay muchas iglesias con gente reunida adorando y glorificando el nombre del Señor. La iglesia del Señor crece, el evangelio avanza, pero hay una humanidad incontable, o no digamos incontable. La Biblia dice que, la estadística, no la Biblia, la estadística dice que son alrededor de 8,000 millones de habitantes en este planeta los que tienen que ser salvos, o al menos deben recibir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los encargados? Israel. Israel fue desechado, está perdido. A Israel hay quien lo va a salvar. Ahora, Israel tiene un tiempo determinado por Dios para ser salvo, amén. Pero Dios ahora nos quiere levantar a nosotros para ganar a todo el resto de la humanidad, amén. Entonces, los vamos a salvar estando aquí en este confort, en esta pasividad, en esta comodidad. ¿Los vamos a salvar así? ¿O vamos a sacudirnos, vamos a empezar y vamos a entrar en la milicia? ¿Ya? Esta mañana hablé de un jovencito de la alabanza de Bello, que se nos fue a prestar el servicio militar y nos está visitando porque después de hacer juramento de bandera le dieron 5 días de licencia y está con nosotros ahí, y vino más delgado, con cara de niño porque lo peluquearon todo, en fin, lo más de lindo el muchacho. Y entonces yo lo saludé hoy, dije yo que entró en la milicia y la milicia lo ha perfilado, está más delgado, está más bonito, ¿entienden, amados? Entonces nosotros también hoy tenemos que entrar en la milicia de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Hoy tenemos que entrar en la milicia de Dios, amén. ¿Qué significa la palabra milicia? Es el arte de hacer la guerra, de preparar el ejército, de armarlo, amén, de instruirlo y salir a la batalla, a la conquista, a la guerra para conquistar. ¿Cuántos alaban a Dios? Hoy vamos a entrar en la milicia de Dios. Hoy vamos a entrar en la milicia de Dios. Vamos a entrar, hermanos, a tomar las armas. El apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Vamos a dejar, hermanos, la mundanalidad. Vamos a dejar, hermanos, el sueño espiritual. Vamos a dejar la desidia. Vamos a dejar la indolencia, la indiferencia, toda esa cosa, y nos vamos a armar y vamos a mirar que nuestros hijos van rumbo al infierno, que el esposo, que la esposa también está, hermanos, a punto de caer al lago de fuego, que los familiares todos, los padres, hermanos, tíos, todos van rumbo al infierno, y tú eres el único responsable que Dios te llamó para que seas luz, para que seas sal, para que rescates, porque tienes promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bendito el nombre del Señor. Dicen amén. Bien, entonces, amados, de esta manera les estaba diciendo que vivimos ese dicho ancestral: nadie experimenta por cabeza ajena. Siempre tenemos que, y Dios nos pone el ejemplo de Israel, no vamos a caer. Ahora Dios nos ha dado la oportunidad. Utilizando la metáfora o hablando en el argot futbolístico, Dios nos tiró la pelota hace 2000 años a los gentiles, amén. Ahora estamos en el campo de fuego, y a esas alturas del partido, cuando ya estamos viviendo el tiempo extra, los que conocen de fútbol y partidos me están entendiendo, ¿verdad? Ya estamos viviendo el tiempo extra, terminó y están dando el tiempo de reposición. Ese es el tiempo. Jesús dijo: el día tiene 12 horas. ¿Cuántas horas tiene el día? Es decir, el día luz en que se puede trabajar. El día tiene 12 horas en que se puede trabajar. Viene la noche cuando nada se puede hacer. ¿Cuántos de ustedes creen, por la palabra, que estamos viviendo más o menos las 6 de la tarde en el reloj de Dios? Todavía hay algo de luz. Todavía hay algo de luz para que trabajemos, para que ganemos las almas. Hay 8,000 millones de habitantes perdidos en una maldad
insostenible, en una corrupción y en una inmundicia, hermano, insospechada, pero hay que salvarlos, hay que ir con el poder del evangelio. Dios tiene poder y amor, gracia para salvarles, bendito el nombre del Señor. Solo Dios necesita instrumentos, solo Dios necesita usar tu boca, usar tus manos, usar tus pies. Dios quiere que entres en la intimidad con Dios. Dios dijo de Israel, a quien desechó, dijo: busqué entre el pueblo, busqué, dice Dios, a alguien que hiciera vallado, a alguien que se parara en la brecha y pidiera o intercediera por mi pueblo para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. ¿Y qué pasó? Y no lo hallé. ¿Quieren que suceda igual con nosotros? Que el mundo se está perdiendo, que el mundo va rumbo al infierno, que la condenación eterna les espera, que el castigo eterno está preparado para ellos, y nosotros frescos, tranquilos, aquí voy al culto, llego tarde, no me importa, el hecho es que yo vaya, punto. Una vida religiosa, una vida sin fruto, una vida, hermanos, sin nada que mostrar. Y de esta manera pasa el tiempo, viene Cristo y tanto la humanidad, tu familia y tú mismo te vas a perder, porque no cumplimos el propósito. Israel fue desechado. Entonces Dios nos manda a ponerle cuidado a Israel, amén. Y que no hagamos, dice, no forniquemos como ellos, no murmuremos como ellos, no seamos idólatras como ellos. Aquí lo acabamos de leer, amén. Entonces, por favor, levante la cabeza y vamos a ver de qué manera vamos a enfrentar esta humanidad perdida y cómo lo vamos a rescatar en el poder de Jesucristo. ¿Dicen amén? Entonces el apóstol, en mi punto de transición dice: veamos las inquietantes advertencias o exhortaciones que nos da el apóstol Pablo, ya, y miremos cómo nosotros nos vamos a percibir y cómo nos vamos a corregir, ¿de acuerdo? Entonces, primer punto, ya les dije que voy a utilizar de esas premisas, de esas advertencias, escogí 4 y 5 con la que acabé de leer, que tienen el mismo encabezamiento: no quiero, hermanos, que ignoréis. Acuérdense que la introducción te dice: podemos ignorar muchas cosas, pero no podemos ignorar todo lo que es el plan de Dios y todo lo que está delante de nosotros para tener en cuenta. Bien, entonces el primer punto dice: no debemos ignorar la gracia que recibimos por el error cometido por Israel. Bueno, Israel era la nación elegida de Dios, ¿entendido? Pero Israel fue elegida para salvar al resto de la humanidad. Como Israel no entendió, como Israel no obedeció, como Israel entra en esta soberbia y en esta autosuficiencia y todo lo que mató a Israel, entonces Dios lo desecha, amén, lo desecha por su incredulidad, por su pecado, por su soberbia, como les prediqué, creo que el domingo pasado o hace 15 días, no sé, que les prediqué, la soberbia y la incredulidad que impidieron que Israel y que muchos se salven. Entonces Dios lo desecha y Dios se voltea hacia nosotros y, repito, nos tira la pelota y dice: bueno, entren al campo de juego y vamos a salvar esta humanidad, bendito el nombre del Señor, amén. Ok, entonces no podemos ignorar que por el error, por la desobediencia, por el pecado de Israel, nosotros vinimos a tener participación, amén. Nosotros vinimos a ser mirados por Dios y tenidos en cuenta por Dios para esta salvación. Abran la Biblia, por favor, o si quieren mirar en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 11, carta a los Romanos, ya, capítulo 11, versículo 25 en adelante, dice: porque no quiero, hermanos, otra vez el encabezamiento, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire que Dios tiene un límite de tiempo, amén. Dios tiene un límite de tiempo. ¿Podría cada uno decirle al hermano que está al lado o a la hermana, decirle: hermana, estamos en nuestro cuarto de hora? ¿Le puede decir? Estamos en nuestro cuarto de hora. Nos tocó a los gentiles. Hace 2000 años Dios nos tiró la pelota, le tiró la pelota a los gentiles. Ahora nosotros estamos viviendo ya el tiempo extra, amén, el tiempo de reposición. Y dice hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, ¿ya? Hasta que se haya
entrado la plenitud de los gentiles, hasta que todos los gentiles hayan escuchado la palabra de Dios. No que todos los gentiles hayan sido salvos, sino que al menos todos hayan escuchado la palabra. ¿De acuerdo, amados? Y esa es la tarea de todos nosotros. Bueno, y sigue diciendo el apóstol, sigue diciendo, y luego todo Israel será salvo. Es decir, cuando ya terminemos, viene Cristo por nosotros, nos lleva al cielo y Dios volverá a retomar a Israel, amén, para salvar a Israel. Ya pues eso ya cómo lo va a hacer y todo, ya eso es otro tema. Y Dios salvará a Israel, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Bueno, entonces, hermanos, la Biblia dice que por causa de la desobediencia de Israel y el pecado de Israel, nosotros tuvimos la participación. La Biblia utiliza varias figuras para mostrarnos esta inclusión que Dios hace de nuestra vida y de las naciones y pueblos gentiles en su plan de salvación, que estaba hasta ese momento enfocado y dirigido a Israel. Y escuchen bien, Dios utiliza algunas metáforas o figuras. Por ejemplo, Él utiliza la figura de los celos entre naciones, ¿no? Entre pueblos. Dice: os provocaré a celos, le decía a Israel, porque Israel no quería obedecer, y les decía: os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Amén, les dijo una ocasión. En otra ocasión les dijo: en el lugar donde yo les he dicho a ustedes que son mi pueblo, le diré a esas naciones que no son pueblo, les diré pueblo mío, y a la no amada les diré amada. Ya, Dios trataba de despertar a Israel, a ver, y nada, y no pudieron. La Biblia dice también, utilizando la figura de un árbol, del árbol de olivo, dice, y vosotros, dice el apóstol, y vosotros siendo olivo silvestre, olivo que no producía nada, olivo que era monte, que se daba a la vera del camino, que se daba en el monte, de ahí desgajó Dios una rama y vino y la plantó en el tronco de el olivo verde, que era Israel. Porque el pueblo de Israel estaba deshojado, todas las ramas habían sido tumbadas a raíz de la desobediencia y del juicio de Dios, pero quedó el tronco, quedó la raíz. Amén. Israel no ha muerto todavía. ¿Cuántos alaban a Dios? Israel ha vivido todo lo que usted no se imagina en la historia. Todo en las naciones, por todo el mundo han sido maltratados, heridos, robados, en fin. Solamente Hitler mató 6 millones de judíos, imagínense ustedes. Y está el tronco, pero Dios dice que cogió una rama de ese olivo que no servía para nada, que era monte, que era un problema, lo arrancó una rama y la injertó en el tronco que es Israel, y de los dos pueblos hizo uno para la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora, tanto la iglesia gentil, tanto los gentiles de todas las naciones del mundo como Israel somos el pueblo de Dios. Amén. Pero solamente de los que se convierten a Cristo, ¿no? No todos los de Israel y no todos los gentiles, sino los que se convierten a Cristo somos el pueblo de Dios. ¿Está claro, señores? Bueno, mis amados, ¿qué pasó aquí? Entonces, de esta manera vamos viendo cómo el Señor nos invita a no ignorar que por la desobediencia de Israel nosotros vinimos a ser favorecidos, ¿ya? Por el mal de uno nosotros recibimos el bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Por el mal de Israel nosotros vinimos a recibir el bien. Entonces dice: Israel fracasó en todo el plan de Dios. Su más grande y fatal error fue haber rechazado y matado a Jesucristo. Lo crucificaron, y él, sin darse cuenta que él era la provisión de Dios para la salvación de todos ellos y de toda la humanidad, y lo mataron, como dice el apóstol, al autor de la vida. ¿Entendido? Israel desechó a Dios y nos entrega a nosotros los gentiles el pacto, las promesas, el plan de redención para toda la humanidad. No podemos fracasar como Israel. Háganme el favor y me miran, ¿sí? Nunca vamos a tener excusa delante de Dios si no hacemos la tarea. Y la responsabilidad nuestra es mucho mayor que la de Israel. Porque está bien, Dios eligió a Israel, Dios formó a Israel, Dios se le reveló a Israel, Dios muchas cosas con Israel, pero nunca Dios le ha dado a Israel lo que nos dio a nosotros. Todo lo que Dios le dio a Israel se lo quita y nos lo entregó a nosotros. ¿Cuántos son hoy aquí hijos de Abraham? Bueno, somos dueños de las promesas. Amén. ¿Cuántos aquí son parte del nuevo pacto?
Bueno, igual que Israel, todo tenemos. Pero ¿qué tenemos de más que Israel? Se los he dicho cantidad de veces. ¿Qué nos dio Dios más que a Israel? Primeramente nos dio su palabra. Israel no tuvo esto. Aquí tenemos toda la historia de Dios, toda la historia de su plan. Aquí tenemos todo el mensaje, toda la advertencia, toda la instrucción que necesitamos para obedecer a Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Israel no tuvo esto. ¿Entendido, amados? Bueno, Dios nos dio su Espíritu Santo. Jesucristo dijo: no los dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu de Dios para que esté con vosotros para siempre. Y cuando Él venga les va a ayudar en la tarea, porque Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted predica, usted enseña y el Espíritu Santo entra a convencer. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, si usted no hace la tarea es porque no quiere, pero usted habla de Cristo, usted enseña. Y si usted tiene una vida de conexión con Dios y está trabajando unánimemente con el Espíritu Santo, usted habla de Cristo y el Espíritu Santo entra a convencer. ¿De acuerdo? Ok, entonces eso no lo tuvo Israel. ¿Entendido? Otra cosa que no tuvo Israel fue línea directa con Dios. Él tenía que venir con el corderito y decirle al sacerdote: sacrifíqueme este corderito, llévele la sangre al sumo sacerdote, que el sumo sacerdote entre al lugar santísimo y interceda por mí y por mi familia. Así era como llegaban a buscar los favores de Dios. Pero la Biblia dice que el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo: consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y dejó al descubierta la presencia de Dios, la entrada franca a la presencia de Dios. Y el autor de la carta a los Hebreos nos dice que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, a la presencia de Dios, entrad confiadamente, en plena certidumbre de fe, limpio los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bendito el nombre del Señor. Tú tienes acceso a la presencia. Donde te arrodilles, donde hables, donde invoques a Dios, ahí lo encontrarás, porque la puerta está abierta. La Biblia dice que Cristo, con su muerte y el sacrificio de su cuerpo, nos abrió un camino vivo y nuevo a la presencia de Dios. ¿Cuántos alabarán al Señor? Amén. Entonces, de esta manera, usted tiene algo que Israel no tuvo. Israel tenía que comunicarse a través de los profetas. Bueno, nosotros tenemos línea directa con Dios. Usted le puede pedir a Él directo. Y con esa puerta abierta y con esa invitación que te da la Biblia, y sin embargo no te gusta ir. Prefieres irte para el estadio, prefieres irte al concierto, prefieres coger el celular, a chatear, a botar tu tiempo. Y la comunión con Dios, ¿en dónde está? ¿En dónde te enriqueces? ¿En dónde te empoderas? ¿En dónde buscas la unción, la autoridad, la gracia, todo lo que necesitas para hacer la tarea, para salvar a tu familia que va rumbo al infierno, para salvar a los perdidos, para todos los conocidos, amigos, vecinos, familiares que van rumbo a la perdición, y tú tranquilo aquí fresco? ¿Ves? No, hermanos, eso no lo va a pasar por alto el Señor, y Él nos manda a tener cuidado. Mire lo que le pasó a Israel. Todo quedó escrito para nuestra amonestación. ¿Está claro, señores? Entonces usted no se me puede quedar quieto. Usted no se me puede quedar quieto. Y yo dije el domingo pasado, creo que fue, que el anterior domingo dije algo que me hizo regresar a la casa muy preocupado. Lo voy a volver a repetir. Me fui muy preocupado porque dije: Dios, yo creo que yo lastimé a los hermanos, les dejé una preocupación, dije algo. Y me agarré a meditar lo que había dicho, y a meditarlo, pero resulta que no, hermanos, es muy fuerte, pero es una verdad. ¿Qué te dije yo ese día? Que me pareció tan duro y que me pareció que te había lastimado y que te había metido en una preocupación tremenda. Yo te dije: si tú no llevas tu familia al reino de los cielos, si tú no llevas tu familia al cielo, tú tampoco vas a ir. Tú tampoco vas. Pero ¿cómo? Si es que uno es salvo por la fe. Bueno, la fe, la fe sin obras es muerta. A ver, muéstrame las obras de tu fe. Y si no ganaste a tu familia, si no impactaste a tu familia, si no influiste en tu familia para que ellos buscaran a Cristo, es porque tu vida no fue testimonio suficiente. Es porque no diste un testimonio consecuente. ¿Entendido? Es porque tu vida no era correcta delante de Dios. ¿Entendido, señores?
Entonces ahora se los repito, pónganse, hermanos, en antena con Dios, por favor. Pónganse, hermanos, enfóquense con Dios y comencemos. Les he hablado de las dos líneas de la oración eficaz: adoración a Dios e intercesión. La petición suya, deje que Dios sabe de qué cosas tiene necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Así ora, así actúa, así vive el creyente maduro. ¿Cuántos alaban al Señor? El creyente que tiene madurez vive así, confía plenamente en Dios y está ocupado de los negocios del Rey, está ocupado del plan que Dios tiene de salvar a la humanidad, porque el deseo de Dios, el plan de Dios, el anhelo de Dios es que nadie se pierda, porque Dios no quiere la muerte del impío, porque Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad del Hijo de Dios. ¿Cuántos levantan la mano? ¿Cuántos alaban a Dios por habernos dado a Jesucristo, por habernos dado su palabra? Bendito y alabado sea el Señor, amén. Amados, por favor, despertemos. Entonces digo aquí, Israel fracasa en todo el plan. Su mayor y más grande error fue haber matado a Jesucristo. ¿Ya? Israel es desechado por Dios, y Dios nos entrega a nosotros los gentiles el pacto, las promesas, el plan de redención para la humanidad. Y le agregué, nos dejó la palabra, nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó la iglesia, nos dejó todo para que nosotros seamos instruidos, armados, preparados para ir a la guerra. Por eso les dije que hoy entramos en la milicia, amén. Y ya les dije que es la milicia, el arte de hacer la guerra, el arte de preparar un ejército, el arte de afilar las armas, entregarlas. Y ya te dije que el apóstol dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Son armas que se afilan aquí en las rodillas. Amén, amados. Poderosas en Dios para derribar fortalezas. Segundo, no ignorar la dotación y capacitación que nos da el Espíritu Santo. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, primera carta de Corintios, capítulo 12, hermana Diana, capítulo 12, gloria. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo, y comienza con el mismo encabezamiento: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Está claro? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque cuando ustedes vivían como gentiles, ya, ahora ya no son gentiles, ya no somos gentiles, somos pueblo de Dios, amén. Pero cuando éramos gentiles se nos conducía como se nos llevaba a los ídolos muertos, ¿de acuerdo? Todos aprendimos de la iglesia católica, todos aprendimos a adorar imágenes, a tener las 11,000 vírgenes, a tener todos los santos del calendario, todo eso lo aprendimos, ¿cierto? Pero ahora ya tenemos la luz del evangelio, ya la palabra nos corrigió, ya dejamos de ser gentiles, gente pecadora, y estamos viviendo para Dios en santidad, en obediencia, para la gloria del Señor, amén. Entonces dice, ahora bien, dice el apóstol, lástima que no me lo han puesto hoy. Ahora bien, hay diversidad de dones. Primera de Corintios capítulo 12, me va a tocar decirles, Primera de Corintios capítulo 12, dice, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero Dios, el Señor, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Ya? Pues a cada uno le ha sido dada la manifestación de Dios para provecho. Amén. Bueno, entonces ese Espíritu que Jesús dijo que enviaría antes de irse, que no lo tuvo Israel, vino con una canasta llena de dones, ministerios y operaciones para entregarte. Mire, agarre, para que haga la tarea. Amén. Dones, ministerios, operaciones. Y de esta manera te vas a armar, de esa manera te va el Espíritu Santo a capacitar. Aparte del Espíritu Santo darte dones de poder, dones de ciencia, dones de hablar, ya aparte de esos 3 grupos de dones, el Espíritu Santo vino para darte unción, para ungirte con el poder de Dios. Amén.
para que cuando hables, hables con poder. Vino a darte autoridad para que cuando hables, hermanos, dice la Biblia, dejes callado a los demás. Y para que lleves todo argumento y todo pensamiento que se opone a la voluntad de Dios, lo lleves cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios te va a dar poder para eso. Amén, amados. Dios te va a dar poder y autoridad para eso. Hermano, usted, nadie, ninguno de ustedes se imaginan lo que es la vida de una persona llena del Espíritu Santo. Te tengo que decir, por ejemplo, a Freddy, no te imaginas lo que serías tú lleno del Espíritu Santo. No te imaginas lo que tú serías lleno del Espíritu Santo, cómo Dios te usaría, cómo Dios te traería revelación, cómo Dios te daría poder, cómo Dios te mostraría, ¿ya? Como he llegado a decirles, de uno ir caminando y de repente el Espíritu Santo le dice a uno, acércate a esa persona que va adelante, y uno corre, háblale, y uno mira, llega la persona, la encuentra que está con las lágrimas, y uno le dice, señora, ¿le pasa algo? O Señor, ¿le pasa algo? ¿Le puedo ayudar? Y irrumpe en llanto porque el Espíritu Santo está obrando. ¿Entienden, hermanos? El Espíritu Santo está obrando. Solamente necesita vehículos, solamente necesita instrumentos, solo necesita, hermanos, tus manos, tus pies, como dice el apóstol Pablo, no sigas prestando tus miembros para servir a la injusticia, no sigas prestando tus manos y tus sentidos para servir a la iniquidad. Empieza a prestarlos para servir a la justicia, para servir al propósito de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Préstale a Dios tus manos, préstale a Dios tu boca, préstale a Dios tu mente, préstale a Dios tus pies. Bendito y alabado sea Dios, y Él hará la obra a través de tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Dile, Señor, haz que tu Espíritu Santo me levante, haz que tu Espíritu Santo me llene, haz que tu Espíritu Santo, Dios mío, me use poderosamente, porque aparte de darte dones, ministerios y operaciones, tiene para darte unción, poder, autoridad, gracia de Dios. Tienen que empezar para rescatar esa bendita familia. Dame gracia delante de mis padres, Dios mío. Empiecen, señores, por favor, empiecen a doblar esas rodillas. Presenten el cuerpo como sacrificio vivo y santo delante del Señor, dice la Biblia. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 12. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Póngalo de rodillas ahí, ese cuerpo, póngalo postrado al piso y clame: Dios, dame tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, dame los dones del Espíritu, úsame con los dones del Espíritu. Dios mío, dame unción, dame poder, dame autoridad, dame sabiduría. Dame gracia con mis familiares, dame gracia con mis hermanos, dame gracia con mis padres, dame gracia, Señor, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Pídele a Dios gracia, que te vean diferente, que digan: este tiene algo. Amén. Este tiene algo. Y comiencen a buscarte. Bendito y alabado sea el Señor. Comiencen a buscarte y comiencen a pedirte ayuda, y Dios va a poner en tu camino a todos los que han de ser salvos, dice la Biblia. Y Dios va a poner en tu camino a todos los que han de ser salvos. Amén. Gloria a Jesús. Por allá José coge su megáfono, se subió a una montaña, agarra a predicar. ¿Él qué va a saber qué está haciendo? ¿Ya? ¿Él qué va a saber qué está haciendo? Una palabra llega a una casa por allá, una mujer atribulada, allá llega el Señor. Amén. Uno no sabe. Este muchacho que tengo acá al frente canta bonito y todo, y ha hecho videos y se para en un semáforo y canta y todo, y ahí debe venir una mujer conduciendo su carro toda atribulada, un hombre perseguido, qué sé yo. Le llega un mensaje. El que va a entender lo que Dios está haciendo y lo que Dios puede hacer, pero lo único que hay que hacer es prestarle a Dios nuestras manos, nuestros pies, nuestro tiempo, nuestro talento. Préstele a Dios todo y verá cómo Dios se ocupará de lo tuyo, cómo Dios te bendecirá. Bien dijo Jesucristo: el pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Bien, entonces dice: la iglesia de los gentiles tiene de Dios la inmensa responsabilidad y la ardua tarea de proclamar a Jesucristo, de predicar el evangelio del reino y de reunir a todos los redimidos para el día de su venida. El Espíritu Santo nos ha sido dado para ayudarnos en esto. La iglesia de los gentiles debe ser consciente de que vivimos los últimos tiempos, que la población ha crecido lo mismo que la maldad, y el tiempo que nos queda
es muy poco. ¿De acuerdo? ¿En qué concluimos hace un momentito? Hace 2000 años que Dios nos tiró la pelota, 2000 largos años. Pero nosotros hoy, después de 2000 largos años, estamos viviendo tiempo de reposición. Estamos viviendo ya el tiempo final, la última hora. Y vamos a seguir así, cruzados de brazos. Vamos a seguir así, indolentes, indiferentes, insensibles. O vamos a decir: Señor, despiértame, Señor, ayúdame, Señor, dame tu gracia, Señor, dame poder, Señor, produce en mí el querer como el hacer. La Biblia dice que no puedes dejar que el temor te detenga, porque en el temor Dios no obra. Amén. En el poder, en el temor no obra el poder de Dios. Tienes que liberarte. Pastor, es que yo no soy capaz de hablarle a nadie, me tiembla todo, me tiemblan las piernas, me tiemblan los cachetes, pastor. Empieza a doblar rodilla. Dios, dame poder, Dios, dame poder, Dios, dame fuerza, Dios mío, ayúdame. Y Dios lo va a hacer. Amén, amados. Y Dios lo va a hacer. Entonces hazlo, por favor. Ok, tercero, no puedes ignorar, dice, no ignorar que el rapto es el evento más cercano que esperamos. Amén. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice otra vez el mismo encabezamiento: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Ya? Y comienza a mostrar, está hablando, respondiéndole a el apóstol Pablo le está respondiendo una carta supuestamente que los tesalonicenses le escribieron, preguntándole una inquietud que los tenía atormentados. ¿Qué pasaba? Que la iglesia de esa época, con el mismo apóstol Pablo, parece ser, creían que la venida del Señor estaba ya cerca, que ya llegaba, que los iba a sorprender vivos, ¿entiende? Que tenían que estar preparados, esperando, atentos a que el Señor viniera en esa época. Y ellos estaban así, pero de repente sucedía que ellos, esperando al Señor, viviendo para Dios, se despojaban de sus bienes, vivían como solamente para Dios, en consagración, en entrega completa para Dios. Y resulta que de repente se moría el papá, se moría la mamá, y así le pasaba a todo el mundo, hasta que un día dijeron: bueno, y nosotros aquí esperando al Señor, y se murió mi papá y todo, y cuando venga el Señor, mi papá y mi mamá ya no están, ya se murieron, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Entendido? Y ellos se asustaron todos y todo. Entonces cuando le escriben al apóstol haciendo la pregunta, entonces les dice el apóstol: no quiero que ignoren acerca de los que duermen, porque el Señor va a hacer, bueno, yo quisiera mejor leerlo, no me quieren colocar allá, o no me escuchan, no sé, porque es que aquí gasto tiempo buscando. Bien, entonces dice que 1 Tesalonicenses 4, aquí ya encontré rápido. Ya, ¿vio? Ahorita viene y me dice: ¿por qué me regaña delante de la gente? Y si da el motivo, ¿qué hacemos pues? 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, entonces la iglesia de los gentiles debe entender que el evento más cercano que tenemos es la venida del Señor. Ya se han cumplido una cantidad de profecías y de señales que el Señor nos dejó como pistas, como señales cercanas a la venida del Señor, para que nos demos cuenta cuán cercana está su venida. El día y la hora solo está en la potestad del Padre, solo en la potestad del Padre, pero Él nos dejó señales para acercarnos, para darnos cuenta a cuántos años o meses podemos estar de la venida del Señor. ¿Entendido, amados?
de esta manera, después de cumplidas todas estas señales que las vemos, basta con que usted levante la cabeza, mire el Medio Oriente, lo que está sucediendo por allá, en Europa lo que está sucediendo acá, el incremento de la maldad tan aterradora. Esta mañana decía, la maldad en los gobernantes, la maldad en el pueblo, la maldad en las instituciones, en todo, la maldad creciente por toda parte. ¿A cuántos se deleitaron con el brillante discurso de nuestro presidente, que nos enseñó una verdad teológica increíble, Pastor Javier? ¿Cuándo habíamos aprendido esto? Que Jesús fue amado por muchas mujeres y que hizo el amor con María Magdalena, y falta ver con cuántas más. Oiga, qué teología la de este hombre, ¿ah? Desen cuenta la maldad, hermanos, el irrespeto con Dios. ¿Se dan cuenta, señores? Miren lo que estamos viviendo. Y usted diga, qué presidente tan bruto, qué presidente no sé qué. No se pongan esas. Dese cuenta y diga más bien, uy, no, de verdad estamos viviendo los últimos tiempos. De verdad la venida del Señor está muy cerca. Qué pesar de este pobre hombre. Les he dicho, hay que orar por el señor Petro, hay que orar por el señor Maduro allá en esa cárcel, hermanos. Hay que orar, que se arrepientan, que conozcan a Cristo, que escapen de la ira, que escapen de la condenación eterna. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios puede tener misericordia como tuvo de nosotros? Bendito el Señor. Entonces de eso se trata, salvar y salvar a toda la humanidad que más podamos. Dicen amén. Bien, entonces dice, no ignorar. El rapto es el evento más cercano que estamos esperando. Dice, la iglesia de los gentiles será partícipe del evento más grande y trascendental, que consiste en el triunfo de Dios, en la victoria de Jesucristo y su pueblo, y en el inicio del reino milenario, donde Cristo se sentará en el trono de David, donde Cristo será el rey de reyes, pues se sentará para cumplir su función de rey de reyes y señor de señores. Bendito y alabado sea el Dios Todopoderoso. Entonces, la iglesia debe tener presente esto, amén. La iglesia de los gentiles será llevada al cielo y los malos irán al infierno de fuego para vivir toda una eternidad. Por esto debemos predicar el evangelio salvando a todos los impíos, para salvar a todos los impíos. Entonces, mis amados, ¿qué tarea la que Dios nos ha dado? La Biblia nos habla de dos destinos. Bueno, nos habla de dos caminos, nos habla de dos condiciones, el bien, el mal, dos caminos, la puerta ancha, la puerta angosta, el camino ancho, el camino angosto. Nos habla de dos destinos, el lago de fuego y la vida eterna, amén. Y basta con que usted conozca esta doctrina del cielo y de la eternidad para que usted se dé cuenta que se vivirá en el infierno. Mírenme, por favor. Empecemos las declaraciones que la Biblia habla del infierno, del lugar de perdición. Dice, y allí serán atormentados día y noche. No tendrán reposo. ¿No tendrán qué? Serán atormentados día y noche. Y el fuego que los quema nunca se apagará. Y el gusano que los atormenta nunca muere. Levanten la mano los que quieren que la familia llegue allá. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Ya entiendo por qué esa familia no se ha podido convertir. Ya entiendo por qué esa familia no la tenemos aquí. Si es que ustedes quieren que se vaya para el infierno. No. Digan, Señor, perdóname. Porque con esto demuestro, repitan, porque con esto demuestro que no me he interesado por mi familia. Inconscientemente no nos importa que se vayan para allá. Pero cuando usted logre entender qué es el infierno, usted nunca querrá ver a sus hijos allá. Cuando usted logre entender qué es la perdición y la condenación eterna, usted nunca querrá ver a sus padres, a sus hermanos, ni siquiera a los primos más lejanos los va a querer ver allá. ¿Entendido? Te estoy pidiendo que ores por Maduro para que en la cárcel conozca a Cristo, porque a mí me dolería verlo salir de una cárcel de esa e ir al infierno de fuego. ¿Entendido? Y por toda la humanidad hay que llorar y gemir por toda la humanidad que se salve. Amén, amados.
Cumplamos el anhelo de Dios, cumplamos el deseo de Dios, cumplamos la intención de Dios que dice: el cual no quiere que ninguno se pierda, el cual no quiere que el impío muera, el cual no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad del Hijo de Dios. Bendito y alabado sea el Señor, bendito y alabado sea nuestro Dios, aleluya. Amados, despertemos, por favor. Entonces no más a predicar a Jesucristo, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La venida del Señor está cerquita, está inmediata. Amén. Y no hay tiempo, estamos viviendo la última hora en el reloj de Dios. Todavía hay un poquito de luz. Ve y búscalos, ve y tráelos. Amén. Empieza, hermanos, empieza. Tienes que cambiar tu modelo de vida. A partir de hoy tienes que entrar, hermanos, en un nuevo estilo de vida. Tienes que cancelar una cantidad de cosas. Tienes que, hermanos, cambiar el chip de tu mente. Tienes que quitar tanta cosa en la que vives enredado y todo, para ocuparte solamente del reino de Dios, la salvación de los perdidos, la salvación de tu familia, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus tíos. Nadie, absolutamente nadie va a ir al infierno. Todos van juntamente con nosotros al reino de los cielos. Bendito y alabado sea Dios. Amén. Entonces el apóstol Pablo le contesta a los tesalonicenses: no, señores, los que han muerto, los que ya se murieron, van a resucitar el día que aparezca Cristo y suene la final trompeta. Van a haber muchas trompetas y cuando suene la última, ellos resucitarán. El apóstol tenía tanta convicción de que la venida del Señor lo sorprendería vivo, y dice: y luego nosotros, los que hayamos quedado, ya. Ay, pero mire lo que está pensando alguien por ahí, pastor. Y a mi papá lo acabamos de cremar y entonces ya no tiene cuerpo. Papá, pastor, le sacamos los restos a mi mamá y son solo huesos y ya no tiene cuerpo. Bueno, la Biblia dice que para eso está el Espíritu Santo. Dice: y si el Espíritu de Dios, con el cual Dios levantó a Jesucristo dentro de los muertos, mora en vosotros. Y si el Espíritu de Dios, que levantó a Jesucristo de los muertos, mora en vosotros, Dios que levantó a Jesucristo de los muertos os vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Bendito el nombre del Señor. El Espíritu Santo le dará a tu papá, a tu mamá, a todos los que han muerto, les dará un cuerpo glorificado conforme a la imagen y a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que llegaremos donde Él y lo veremos cara a cara, porque seremos semejantes a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Ay, pastor, pero venga. Bueno, está bien, ya resuelto lo de los muertos. El Señor les va a dar un cuerpo ahí. Pero ¿y luego nosotros? ¿Luego nosotros qué? Que estamos aquí con este cuerpo ya viejo, ya gastado, ya. Bueno, el apóstol Pablo también aclara eso. Escribiéndole a los Corintios en la primera carta, capítulo 5, dice: porque es necesario, está hablando de la venida del Señor, ¿no? Está hablando de la venida del Señor. Y dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. En otras palabras, ese cuerpo lleno de enfermedades, lleno de infecciones, lleno de tantas cosas. Yo pregunté esta mañana: ¿cuántos tienen parásitos? No, déjelo ahí mejor, no me contesten. Pero son cuerpos contaminados, cuerpos, ¿cierto que sí? Entonces dice la Biblia: mírenme. Dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, que en el momento en que suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Jesús dijo: porque viene el tiempo cuando los que estén en los sepulcros oirán mi voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Aleluya, gloria al Señor. Entonces resucitarán. Luego nosotros, los que estamos vivos, nos juntaremos con ellos y seremos levantados para recibir al Señor en el aire. Pero agrega algo impresionante. Dice que seremos levantados y en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados hasta la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces figúrense, hermanos, yo decía esta mañana, si así yo soy tan bonito, ¿cómo será con un cuerpo nuevo como el que Dios me va a dar? Amén. ¿Qué pasó? ¿Pero qué es esa envidia? ¿Qué es esa envidia? Pero la hermana se atacó ahí. Ay, no. Eso hay que corregirlo, esa envidia hay que quitarla. ¿Listo? Bueno, amados hermanos, entonces este cuerpo será transformado con un cuerpo según la imagen de Dios y a la gloria suya. Amén. Entonces el apóstol nos da toda esa paz, esa tranquilidad. Y ahí ya podemos entrar al último punto. Ay, Dios, ya podemos entrar al último punto. Y aquí se me cayó esto. Bueno, no. El último punto me lo ponen acá mejor, el cuarto. No ignorando la inminencia del rapto para estar preparados. Parece que fuera lo mismo que el primero. Pero, hermano, miren, en este punto estoy hablando de la inminencia, de lo cercana que está la venida. Y ya no solamente este punto es para hablarte. Este punto no es solamente para hablarte de que tienes que aprovechar el tiempito que tienes para ganar a otros, para predicar el evangelio, para traer tu familia, sino que este punto, según el apóstol Pedro, que es el que nos va a hablar aquí, colóqueme el texto por favor, segunda de Pedro creo que es. Bueno, esto el apóstol te está hablando es a ti, de prepararte tú para entrar al reino de los cielos. Dice, mas, oh amados, no ignoréis, otra vez, no ignoréis, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie o que ninguno perezca. No quiere Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, mis amados, tenemos que entender que este evento está encima de nosotros. Vuélvame a colocar el punto cuarto. Y porque aquí se me cerró esto. La iglesia, entonces dice, la iglesia de hoy debe tener muy presente que el día y la hora son solo potestad del Padre Celestial. El día y la hora. Pero Dios nos dejó señales que nos acercan, ¿de acuerdo? Nos dejó señales que nos acercan. Bien, para que estemos apercibidos. La iglesia de hoy debe con sumo cuidado y temor a Dios ocuparse de nuestra salvación, primeramente haciendo la tarea, ganando. La Biblia dice que en la medida en que tú predicas a Cristo, en la medida en que tú obedeces a Dios y ganas a la gente, tú te purificas, tú te preparas. Amén. Amén, amados. Entonces empieza a hacerlo, cumple la tarea, hazlo y Dios se va a glorificar tratando con tu vida. ¿De acuerdo? Y vas así de esta manera a prepararte para estar listo para la venida del Señor. Acuérdate que la promesa con que finaliza la Biblia, la promesa de Jesús con que finaliza la Biblia, capítulo 22 de Apocalipsis, dice: he aquí, vengo pronto, dice el Señor Jesús. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Amén, amados. Entonces, mis amados, llegó el momento. Se acabó el confort, se acabó la comodidad, se acabó la indiferencia, la pasividad. Vamos a despertar, vamos a levantar la cabeza. Todos, jóvenes, niños, adultos, ancianos, todos tenemos que hacer la tarea. Todos. Amén, amados. Y todos deben empezar a doblar rodilla pidiendo a Dios capacidad, poder, unción, que el Espíritu Santo obre, que el Espíritu Santo haga la obra que tenemos que hacer. El grupo de alabanza, venga rápido. Amén, amados. Y de esta manera vamos a pedir al Señor que nos ayude a hacer la tarea, porque hacer la tarea nos santifica, hacer la tarea nos prepara. ¿De acuerdo, amados? Bien, y de esta manera dice, haciendo la tarea, salvando a los perdidos y siendo vivos testimonios de fe. Vámonos a la conclusión, a ver cómo se concluye, a ver qué nos dice la conclusión. Concluimos, hermanos amados, que es verdad, que como seres humanos ignoramos muchas cosas, ¿de acuerdo? Ignoramos muchas cosas, y es propio de las personas ignorar
muchísimas cosas, pero hay solo una verdad. Mírenme, existe solo una verdad inexorable, existe solo una verdad ineludible que por nada del mundo tú la debes ignorar. ¿Cuál es esa verdad? Cristo viene pronto. No quiero, hermanos, que ignoréis. Cristo viene pronto. Y es el espacio para que tú ganes tu familia, para que tú hagas la tarea, para que tú obedezcas a Dios, para que tú le permitas a Dios hacer uso de tu vida, de tus talentos, de tus miembros, de tu mente, de tu corazón y todo para salvar la humanidad. Dios no te ha llamado aquí para vivir ese confort como quiso vivir Israel o como vivió Israel por mucho tiempo, creyéndose los únicos, los exclusivos y excluyendo a los demás. No, Dios te ha llamado al contrario, a traer a las naciones, a ganar para Cristo. Y empecemos por tu familia. No puedes estar aquí en paz, no puedes estar aquí tranquilo cuando tu familia está perdida, cuando tus hijos están rumbo al infierno, cuando toda tu gente está, hermanos, condenada a la perdición eterna. No puedes, tienes que empezar, tienes que cambiar todo código de tu vida, tienes que cambiar todo paradigma, tienes que cambiar toda manera de pensar y dedicarte a obedecer a Dios según su palabra, a doblar rodilla, a meterte con Dios severamente hasta que se rompan cadenas, se rompan ataduras. Tienes que empezar a sufrir dolores de parto por tu familia, dolores de parto por los tuyos, hasta que Cristo sea formado en ellos. Dicen amén. Amados hermanos, con esta premisa y con esta inquietud que el apóstol nos da, no ignoréis, no ignoréis, no ignoréis. Yo les invito a que se pongan en pie y le digamos a Dios: Dios, ayúdame, no puedo continuar esta vida, no puedo seguir viviendo la vida que estoy llevando, de tanta pasividad, de tanta tranquilidad. Ayúdame, Dios mío, a servirte, a prestarte mis miembros, a prestarte mi vida. Ayúdame, Señor, a contribuir en la salvación de mi familia, a darlos a luz. Señor, a ver, los escucho, por favor, los escucho. Dígale: Dios, no puedo permitir que mi familia se pierda. No puedo permitir, Señor amado, que muchos a quienes yo pudiera salvar, a quienes yo pudiera traer al camino del Señor, se pierdan. Dios mío, ayúdame a rescatarlos, a ganarlos. A ver, los escucho. Los escucho, Padre Todopoderoso, maravilloso Dios, maravilloso Dios. En tus manos, Señor, pongo mi vida. Ayúdame a cambiar hoy todo código, todo paradigma, Señor, a salir de tanto confort. Ayúdame, Dios mío, a darle un cambio a mi vida. Dios mío, a partir de hoy yo tengo que ser movido por el Espíritu. El Espíritu de Dios va a hacer una obra gloriosa. Lo voy a buscar en oración continua. Lo voy a buscar en oración continua, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, háblale, háblale. Dile: Dios mío, haz que tu Espíritu Santo me enseñe, me instruya. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios, gracias Dios. Te adoramos, Señor. Aquí está mi vida, dile: heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, dice la canción, dice también la palabra. O dice la palabra y dice también la canción: heme aquí, envíame a mí. Oh santo, oh santo, oh santo Dios todopoderoso, en el maravilloso nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, te presto mi vida, dile: Señor, te presto mi vida. Ayúdame a ofrecerte cada día mi cuerpo en sacrificio vivo, de rodillas, clamando, gimiendo, buscando la llenura del Espíritu, buscando ser guiado, buscando ser fortalecido, empoderado por el Espíritu Santo. Dios mío, ayúdame, Padre, en el gloriosísimo nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias, Dios.